Mira, sé que acabas de llegar aquí esperando otro video motivacional lleno de frases bonitas y música épica, pero te voy a decepcionar. Esto no es eso. Esto es la historia de cómo destruí completamente mi vida, no una vez, sino 3 veces seguidas, y cómo cada error me llevó a un lugar tan oscuro que llegué a creer que no había salida. Y si estás aquí en este momento, probablemente es porque tú también has cometido errores. Errores que te persiguen, errores que te hacen despertar a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo no solo cambió mi vida, sino que puede cambiar la tuya si prestas atención. Hace 7 años perdí todo. Y cuando digo todo, no estoy exagerando. Perdí mi negocio, perdí mi casa, perdí a las personas que más amaba. Y lo peor de todo, perdí la confianza en mí mismo. Pero aquí está la parte que nadie te cuenta en los videos motivacionales. No perdí todo por mala suerte. No fue el destino. No fue el universo conspirando en mi contra. Fui yo. Fueron mis decisiones. Fueron mis errores imperdonables. Y hoy voy a contártelos todos, sin filtros, sin maquillar la verdad, porque si hay algo que aprendí es que la transformación real solo viene cuando tienes el valor de mirarte al espejo y reconocer exactamente quién fuiste. El primer error que cometí fue creer que el éxito me hacía invencible. Tenía 26 años cuando mi primer negocio empezó a generar dinero, buen dinero. El tipo de dinero que hace que tus amigos te vean diferente, que tu familia te pida consejos, que te sientes como si hubieras descifrado el código de la vida. Y ahí comenzó mi caída, aunque en ese momento yo pensaba que estaba volando. Empecé a tomar decisiones sin consultar, sin investigar, sin esa humildad que había tenido al principio. Me rodeé de personas que me decían lo que yo quería escuchar en lugar de lo que necesitaba escuchar. Contraté amigos en lugar de profesionales. Gasté como si el dinero fuera infinito. Compré cosas que no necesitaba para impresionar a personas que no me importaban. ¿Sabes cuál es el problema de sentirte invencible? Que empiezas a ignorar las señales de alarma. Mi contador me advirtió sobre los gastos. Ignorado. Mi socio me cuestionó sobre una inversión riesgosa. Ignorado. Mi pareja me suplicó que pasara más tiempo en casa y menos en fiestas celebrando éxitos que aún no había consolidado. Ignorada. Yo estaba tan ebrio de mi propio ego que no podía ver que estaba construyendo un castillo de naipes en medio de un huracán. Y cuando todo se derrumbó, cuando los clientes empezaron a irse, cuando las deudas empezaron a acumularse, cuando el dinero dejó de entrar, yo seguía comportándome como si nada estuviera pasando, porque admitir que estaba en problemas significaba admitir que había estado equivocado, y mi ego no podía soportarlo. Aquí viene el segundo error, y este fue aún peor que el primero. Cuando finalmente no pude negar la realidad, cuando los números no mentían y las consecuencias eran innegables, tomé la peor decisión posible. Mentí. Mentí a mis inversores sobre la situación real del negocio. Mentí a mi familia sobre cuán grave era la situación financiera. Mentí a mi pareja sobre dónde estaba el dinero que habíamos ahorrado juntos. Y lo peor de todo, me mentí a mí mismo diciéndome que todo esto era temporal, que encontraría una solución mágica, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Las mentiras son como agujeros en un barco que se está hundiendo. Cada una que dices crea una nueva filtración que requiere otra mentira para taparla. Y pronto estás tan ocupado mintiendo que no tienes tiempo ni energía para realmente solucionar el problema. Empecé a evitar llamadas, dejé de responder emails, inventaba excusas cada vez más elaboradas, y mientras tanto, la situación empeoraba exponencialmente. Las deudas se multiplicaban, las relaciones se deterioraban, y yo me hundía más y más en un pozo de desesperación y vergüenza. Ahora escucha esto con atención, porque aquí viene el tercer error, el que casi me destruye por completo. Cuando todo explotó, cuando ya no pude sostener las mentiras, cuando perdí el negocio, cuando tuve que vender todo lo que tenía para pagar deudas, cuando mi pareja me dejó porque ya no podía confiar en mí, cuando mis amigos se alejaron porque los había decepcionado, tomé la decisión más cobarde de todas. Decidí ser la víctima.
Decidí que todos los demás tenían la culpa, que el mercado había cambiado, que mis socios me habían traicionado, que mi pareja no me había apoyado, que la vida era injusta conmigo. Y esta mentalidad de víctima fue como un veneno que infectó cada aspecto de mi vida. Porque cuando crees que nada es tu culpa, también crees que no puedes cambiar nada. Te vuelves pasivo, reactivo, amargado. Empecé a beber más de lo que debería. Pasaba días enteros en la cama, sin energía, sin propósito, sin esperanza. Corté contacto con las pocas personas que aún intentaban ayudarme, porque su presencia me recordaba mi fracaso. Me mudé a un apartamento pequeño, en un barrio que no conocía, donde nadie sabía quién había sido, y me convencí de que eso era todo lo que merecía. Pasaron meses así, meses que se sentían como años. Trabajaba en empleos temporales solo para pagar el alquiler y la comida. Nada más. No tenía planes, no tenía sueños, no tenía futuro. Solo existía. Y déjame decirte algo sobre tocar fondo. No es un momento dramático como en las películas. No hay música épica de fondo. Es silencioso, es gris, es vacío. Es despertarte cada día preguntándote para qué sigues aquí y no encontrar ninguna respuesta convincente. Pero entonces sucedió algo que cambió todo. Y no fue algo grande o espectacular. Fue algo pequeño, casi insignificante. Estaba en el supermercado, comprando lo básico para la semana, cuando vi a un hombre mayor luchando para alcanzar un producto en un estante alto. Me acerqué y lo ayudé. Él me agradeció con una sonrisa genuina y me preguntó cómo estaba mi día. Y sin pensarlo, le respondí con la verdad. Le dije que había sido un día difícil, que todos mis días eran difíciles últimamente. Y él, este completo extraño, se tomó 5 minutos para hablar conmigo. Me contó que hacía 10 años había perdido a su esposa y su trabajo en el mismo mes. Me dijo que había pasado 2 años sintiéndose exactamente como yo me sentía ahora. Y luego me dijo algo que se quedó grabado en mi mente como un tatuaje permanente. Me dijo, hijo, la diferencia entre los que se quedan en el fondo y los que suben no es que los segundos no hayan cometido errores graves, es que decidieron que sus errores no definirían su historia completa. Decidieron escribir un nuevo capítulo. Esa noche no pude dormir. Sus palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez. Y por primera vez en casi un año, en lugar de pensar en todo lo que había perdido, empecé a pensar en lo que aún podía construir. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía reputación, pero tenía algo que había ignorado completamente. Tenía experiencia, había aprendido exactamente qué no hacer, sabía perfectamente cómo destruir un negocio, cómo destruir relaciones, cómo destruirme a mí mismo. Y eso significaba que podía saber cómo hacer exactamente lo opuesto. A la mañana siguiente hice algo que no había hecho en meses. Abrí una libreta en blanco y escribí 3 listas. La primera lista se llamaba Mis errores imperdonables. Y escribí cada uno de ellos con detalles brutalmente honestos. El ego, las mentiras, la mentalidad de víctima. Todo. La segunda lista se llamaba Las consecuencias reales. Y documenté exactamente qué había perdido debido a cada error. Relaciones, oportunidades, dinero, tiempo, salud mental. Todo cuantificado. Y la tercera lista, la más importante, se llamaba Las lecciones y los nuevos principios. Para cada error, escribí la lección opuesta que necesitaba aprender. Donde había habido ego, necesitaba humildad. Donde había habido mentiras, necesitaba transparencia radical. Donde había habido victimización, necesitaba responsabilidad absoluta. Y entonces hice algo que cambió el juego completamente. Decidí que no iba a esperar a sentirme listo, a sentirme confiado, a sentirme motivado. Iba a actuar desde donde estaba, con lo que tenía, siendo quien era en ese momento. Un desastre, pero un desastre dispuesto a reconstruirse ladrillo por ladrillo. Empecé pequeño, ridículamente pequeño. Ofrecí mis servicios de consultoría gratis a pequeños negocios locales. No por dinero, sino para reconstruir mi reputación y reaprender mi oficio desde la humildad. Y aquí está la parte interesante. Cuando trabajas gratis, cuando no hay nada en juego para ti excepto la oportunidad de demostrar valor, te liberas. No tienes miedo al fracaso porque ya no tienes nada que perder. Y esa libertad me permitió experimentar,
innovar, aprender de formas que nunca había hecho cuando el éxito me había hecho arrogante. Después de 3 meses trabajando con 5 pequeños negocios, algo increíble empezó a suceder. Los resultados hablaban por sí mismos. Sus ventas aumentaban, sus procesos mejoraban, sus equipos estaban más alineados. Y empezaron a recomendarme, primero a un amigo, luego a otro, y de repente tenía más solicitudes de las que podía manejar. Pero esta vez hice algo diferente. No dije que sí a todo, no prometí lo que no podía cumplir. Fui brutalmente honesto sobre mis capacidades, mis limitaciones y lo que realmente podía lograr para ellos. Y sucedió algo fascinante. Esa honestidad, esa transparencia, generó más confianza que todas las promesas grandiosas que había hecho en mi vida anterior. Las personas no querían un gurú infalible, querían alguien real, alguien que había fallado, que había aprendido, que podía guiarlos con sabiduría ganada a través del dolor. Empecé a cobrar por mis servicios, pero precios justos, precios que reflejaban valor real, no inflados por ego. Y por primera vez en mi vida estaba construyendo algo sostenible. Pero la verdadera transformación no estaba en el dinero o en el éxito profesional que empezaba a regresar. Estaba en cómo me sentía cada mañana. Por primera vez en años, me despertaba sin ese peso aplastante de vergüenza y arrepentimiento. No porque mis errores hubieran desaparecido, seguían ahí, siempre estarán ahí, pero ya no me definían. Se habían convertido en mis maestros más valiosos. Cada cicatriz contaba una historia de supervivencia. Cada fracaso contenía una lección que ahora podía enseñar a otros. Y entonces hice algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Empecé a compartir mi historia públicamente. No la versión maquillada, no la versión donde todo era culpa de circunstancias externas, la verdad completa, los errores imperdonables, las mentiras, la autodestrucción, todo. Y sucedió algo que me sorprendió completamente. Las personas resonaron con esa vulnerabilidad. Cientos, luego miles de personas empezaron a escribirme diciéndome que se sentían identificados, que ellos también habían cometido errores que creían imperdonables, que mi historia les daba esperanza. Ahora déjame ser claro sobre algo. No te estoy contando esto para que pienses que tengo todas las respuestas. No las tengo. Sigo cometiendo errores. La diferencia es que ahora los reconozco rápidamente, los corrijo inmediatamente y aprendo intencionalmente de ellos. He reconstruido mi vida, sí, pero no a la versión anterior, a una versión completamente nueva. Una que valora la integridad sobre la imagen, una que elige la honestidad incómoda sobre la mentira conveniente, una que abraza la responsabilidad total sobre la comodidad de culpar a otros. Y aquí está la verdad que quiero que entiendas. Tus errores, por imperdonables que te parezcan, no son el final de tu historia. Son el combustible para tu transformación si decides usarlos correctamente. Pero tienes que tomar una decisión consciente. Puedes quedarte en el fondo del pozo, rodeado de tus errores, usándolos como excusa para no intentarlo de nuevo. O puedes hacer lo más valiente que un ser humano puede hacer. Puedes mirar tus errores directamente a los ojos, reconocerlos completamente, extraer cada lección que contienen y usarlos como los cimientos de algo completamente nuevo. No va a ser fácil. Nadie va a aplaudir tus primeros pasos. Nadie va a darte una medalla por tener el valor de empezar de nuevo. Al principio vas a sentir que estás caminando en la oscuridad sin una linterna. Pero cada pequeña acción que tomes en la dirección correcta es como encender una cerilla. Y si enciendes suficientes cerillas, eventualmente tendrás una antorcha. Y con esa antorcha puedes iluminar el camino no solo para ti, sino para todos los que vienen detrás de ti cometiendo los mismos errores que tú ya superaste. Así que te voy a hacer 3 preguntas, y quiero que realmente reflexiones sobre ellas. Primera pregunta: ¿cuál es el error imperdonable que más te persigue? Ese que no le has contado a nadie, ese que te hace sentir vergüenza cada vez que lo recuerdas. Segunda pregunta: ¿qué lección específica contiene ese error que aún no has extraído completamente? Y tercera pregunta, la más importante: ¿qué acción pequeña pero concreta puedes tomar hoy mismo para empezar a transformar ese error en sabiduría?
Porque aquí está el secreto que nadie te dice. No necesitas perdonarte a ti mismo antes de empezar a cambiar. Eso es lo que todos los libros de autoayuda predican, pero es mentira. El perdón viene después, no antes. Primero tomas acción. Primero demuestras con comportamiento consistente que ya no eres la persona que cometió ese error. Y después de meses de acción consistente, de decisiones diferentes, de una vida vivida con nuevos principios, ahí es cuando el perdón llega naturalmente. No lo fuerzas, lo ganas. Hoy, 7 años después de perderlo todo, he reconstruido no solo mi vida profesional, sino algo mucho más valioso. He reconstruido mi carácter. He recuperado relaciones que pensé que había destruido para siempre, no porque las personas me perdonaron fácilmente, sino porque demostré con años de acciones consistentes que había cambiado realmente. He creado un nuevo negocio que genera no solo ingresos, sino impacto real en las vidas de las personas. Y lo más importante, me he convertido en alguien en quien yo mismo confío. En alguien que cuando se mira al espejo, no siente vergüenza, sino respeto por el camino recorrido. Y quiero que sepas que si yo pude hacer esto, cualquiera puede. No soy especial, no tengo superpoderes, no tuve una ventaja secreta o un golpe de suerte. Lo único que hice fue tomar la decisión, día tras día, de ser un 1% mejor que el día anterior. De reconocer mis errores sin justificarlos, de extraer lecciones sin quedarme atrapado en el arrepentimiento, de construir lentamente, humildemente, consistentemente. Así que voy a terminar con esto. Si estás en ese lugar oscuro ahora mismo, ese lugar donde sientes que tus errores te definen, donde sientes que no mereces una segunda oportunidad, donde sientes que el peso de tus decisiones pasadas es demasiado pesado para levantarte, escúchame con atención. Ese sentimiento es real, pero la narrativa que te estás contando es falsa. Tus errores no te definen. Tu respuesta a esos errores es lo que te define. Y cada momento que sigues respirando es una oportunidad para responder diferente. No esperes a sentirte listo. No esperes a tener todas las respuestas. No esperes a que alguien te dé permiso o te valide. Empieza hoy. Empieza pequeño. Escribe tus errores, extrae las lecciones, toma una acción, solo una, en la dirección correcta. Y mañana, toma otra. Y pasado mañana, otra más. Y en 6 meses, cuando mires hacia atrás, no vas a reconocer a la persona que eras hoy. Y en 1 año, las personas que te conocen no van a reconocerte tampoco. Y en 5 años, tu historia de transformación va a inspirar a alguien más que está exactamente donde tú estás ahora a tomar esa primera acción valiente. Tus errores imperdonables pueden ser las experiencias más valiosas de tu vida, pero solo si decides convertirlos en maestros en lugar de cadenas. La elección es tuya. Siempre ha sido tuya. Y yo creo en ti, incluso si tú aún no crees en ti mismo, porque alguien creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo, y eso marcó toda la diferencia. Ahora te toca a ti escribir tu nuevo capítulo. Empieza hoy.